La clase pasada nosotros habíamos visto cómo se clasificaban los lípidos, ¿verdad? En lípidos simples y lípidos complejos, o bien lípidos saponificables o insaponificables. Y dentro de ese grupo de lípidos insaponificables habían compuestos biológicos muy importantes. Entre ellos estaban la vitamina D, la vitamina A, ¿verdad? Y algunos agentes inflamatorios que eran muy importantes desde el punto de vista biológico. Y entre los saponificables, la gran mayoría, como los triglicéridos, los fosfolípidos, los ésteres de colesterol, que forman parte de nuestra alimentación diaria. Entonces hoy nos vamos a enfocar a ver esos lípidos, ¿verdad?, que están esterificados con ácidos grasos en su gran mayoría y que forman parte de nuestra alimentación cotidiana. Bueno, entonces lo que hoy nos toca es esta parte, ¿verdad? Los lípidos de la dieta, cómo se digieren, cómo se transportan mediante unas proteínas especiales que se llaman lipoproteínas. Hay un grupo de enzimas muy importantes que participan en este metabolismo y cuyas deficiencias producen la famosa dislipidemia. Hay unos receptores que participan en la absorción de los lípidos en el interior de las células y hay 4 lipoproteínas muy importantes, que son los kilomicrones, los VLDL, los LDL y los HDL. La concentración de lípidos se dosa en la sangre de un paciente y eso lleva como denominación perfil lipídico, en donde se dosa el colesterol y todas sus formas, el colesterol total y todas sus formas, el triglicéridos y los lípidos totales. Y las patologías que están relacionadas al desorden de los lípidos en el torrente sanguíneo, que son las dislipidemias. Bueno, muy bien. Entre los lípidos que nosotros ingerimos en la dieta, el 90% constituyen triacilglicerol. ¿Se acuerdan que estaba constituido por un alcohol base que era el glicerol más 3 moléculas de ácidos grasos? El primero era saturado, el primero y el último podrían ser saturados, pero el segundo normalmente es poliinsaturado. El colesterol, que se esterifica también con una molécula de ácido graso, que normalmente es palmítico o esteárico, que es lo que más abunda, y los fosfolípidos en pequeña proporción, que están formados también por un alcohol base, que es el glicerol, 2 moléculas de ácidos grasos, un fosfato y una base. Y habíamos visto que la base más importante era el trimetil-etanolamina o colina, y el fosfolípido más importante, por ende, es fosfatidilcolina, que también se llama lecitina. Como los aceites, que también consumimos diariamente, tienen moléculas de ácidos grasos libres, en la alimentación también ingresa ácidos grasos libres. Pero como nuestra alimentación es mayoritariamente de origen animal, en los alimentos de origen animal prevalecen los triglicéridos, como las grasas blanquitas que se ven entre los tejidos, y los ésteres de colesterol, que se ven en menor proporción, se ven como las grasas de color amarillito. Bueno, muy bien. Como son lípidos, son insolubles en agua. Por lo tanto, cuando entran en contacto con el agua, por efecto hidrofóbico, tienden a formar una masa grande. Se aglomeran entre sí, rechazando las moléculas de agua. Por lo tanto, para romper esa masa y crear masas más pequeñas que sean accesibles a las enzimas del intestino, necesitamos un agente emulsificador. Este agente emulsificador constituye la secreción biliar. La secreción biliar es rica en ácidos biliares. ¿Qué hacen estos ácidos biliares? Cortan la masa de grasa que se ha formado al entrar en contacto con el agua
y hacen masas más pequeñitas o gotitas más pequeñas. A partir de una masa grande, genera un gran número de gotas pequeñitas y esas gotas pequeñitas son accesibles a las enzimas del tracto digestivo. Entonces, para la digestión de los lípidos necesitamos de la presencia de la secreción biliar, que está rica en ácidos biliares. Cuando el alimento que está rico en grasa llega al intestino, el intestino secreta dos hormonas muy importantes. La secretina, que estimula el jugo pancreático rico en iones, principalmente bicarbonato. Y el bicarbonato sirve para neutralizar el quimoácido y para proporcionar el pH que es necesario para que las enzimas pancreáticas actúen. La colecistocinina, que es la otra hormona secretada por la pared de las células intestinales, ejerce dos acciones. Activa el vaciamiento de la vesícula biliar y el envío de las sales biliares a la segunda porción del duodeno. Y al mismo tiempo estimula la secreción pancreática rica en zimógenos. Eso nosotros ya lo habíamos visto en activación por hidrólisis de un pequeño péptido. El principal estimulante de la secreción de los zimógenos pancreáticos constituye la colecistocinina. El 90% de los lípidos de la dieta son triglicéridos, el 10% constituyen fosfolípidos, ésteres de colesterol, colesterol libre y una pequeña proporción de ácidos grasos libres. La digestión de los lípidos se inicia en la boca, continúa en el estómago y termina en el intestino delgado. Lo que se absorbe en el intestino son generalmente lípidos de menor tamaño que vuelven a resintetizarse en la mucosa de los enterocitos y posteriormente empaquetados en una proteína transportadora que se llama kilomicrón. Muy bien. Empecemos la digestión entonces. Pensé que tenía una diapositiva principal, pero bueno, muy bien. Empecemos aquí. La digestión de los lípidos se inicia en la boca. En la saliva existe una enzima que se llama lipasa sublingual. La lipasa sublingual, ¿qué hace? Hidroliza los ácidos grasos de la posición 1 de aquellos alimentos que contengan triglicéridos de cadena corta o de cadena media. Triglicéridos sencillos. Los triglicéridos sencillos normalmente abundan en lácteos y derivados. Pero, ¿cuál es el inconveniente de la lipasa sublingual? Que las grasas no tienen un sabor agradable para la boca, ¿verdad? ¿Quién mantiene mucho tiempo un pedazo de grasa en la boca? Es medio difícil porque genera un malestar. Entonces, la acción de la lipasa sublingual es muy cortita, muy pequeñita. Por lo tanto, los lípidos normalmente atraviesan rápidamente de la boca al estómago. En el estómago existe una isoenzima de la lipasa sublingual, la lipasa gástrica, que también se llama preduodenal. Esta enzima hidroliza los mismos triglicéridos que se hidrolizaban en la boca, o sea, triacilgliceroles de cadena corta y triacilgliceroles de cadena media. Hidroliza el ácido graso de la posición 1. Acuérdense que este era 1, 2
y 3, pero puede ser invertido también. Esto puede ser SN1, SN2 y SN3. Los lípidos de la periferia generalmente son SN1. Muy bien. Esta lipasa que está en el estómago tiene importancia vital en el recién nacido. ¿Por qué tiene importancia vital en el recién nacido? Porque sus enzimas pancreáticas aún no están maduras. El páncreas no produce cantidad suficiente todavía de enzimas, al igual que su intestino. Entonces, la leche materna, que es muy rica en triglicéridos de cadena corta y de cadena media, hidroliza fácilmente estos lípidos y entonces el bebé puede digerir grasas de la leche. La digestión de los lípidos se completa en el intestino. Bendito intestino, ¿verdad? El sitio donde ocurre la digestión verdadera es en el intestino. En el intestino, lo primero que necesitamos es bilis para emulsionar las grasas. Hacen fragmentos pequeñitos y esos fragmentos pequeñitos hacen que las enzimas que fueron secretadas por el páncreas hidrolicen estos triglicéridos. El páncreas secreta 3 enzimas diferentes. La que hidroliza triglicéridos de cadena larga se llama lipasa pancreática. La que hidroliza ésteres de colesterol se llama colesterol esterasa. Y la que hidroliza fosfolípidos se llama fosfolipasa A2. Entonces el páncreas produce 3 enzimas: la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa A2. Los ácidos grasos que no lograron ingresar en la pared de los enterocitos llegan al intestino grueso y en el intestino grueso reaccionan con calcio para formar palmitato de calcio, estearato de calcio, que es un éster de un cation como el calcio, y eso forman jabones que terminan perdiéndose por las heces. ¿Qué significa eso? Que una pequeña cantidad de las grasas se eliminan por las heces. No así, no existe ninguna grasa que termine filtrada por el riñón y termine por la orina. Ojo con eso, que siempre es la pregunta. El yuyo milagroso hace que vos bajes de peso porque elimina la grasa por la orina. Y desde el punto de vista metabólico ni fisiológico, jamás habrán visto que existe transportador de grasa en el intestino, en el riñón, ni que el riñón filtre grasa, excepto condiciones patológicas. Entonces, es bolísima la información. Muy bien, eso aparte. La digestión de los triglicéridos de cadena corta y de cadena media inicia en la boca por acción de la lipasa sublingual. Continúa en el estómago por la lipasa preduodenal. Esta enzima necesita un pH óptimo de 4 aproximadamente. La digestión parcial de los triglicéridos favorece la emulsificación de las grasas. Acá hay algo incorrecto, dice en el estómago. En el intestino tenía que ser, como es una diapositiva pegada, ¿verdad? Es un error. Y los lípidos normalmente a nivel del estómago, en el intestino, finalmente son hidrolizados y terminan siendo digeridos completamente en el intestino. Bueno, muy bien. Dijimos que para hidrolizar lípidos existen 3 enzimas. La primera enzima se llama lipasa pancreática. La lipasa pancreática hidroliza ácidos grasos de la posición 1 de triglicéridos de cadena larga, que son los que abundan en los alimentos de origen animal.
la carne es muy rica en estos triglicéridos. Entonces, la enzima va a hidrolizar el primer ácido graso, el que está en el carbono 1, y va a generar, ¿verdad? 1,2-diacilglicerol y libera la primera molécula de ácido graso. A continuación, hidroliza el segundo ácido graso que está en la posición final y eso va a generar 2-monoacilglicerol más una molécula de ácido graso. En resumen, del triacilglicerol se pierden 2 moléculas de ácido graso y se genera como producto 2-monoacilglicerol. Este producto final es lo que logra absorberse a través de los enterocitos, al igual que los ácidos grasos. En el intestino existe una enzima que isomeriza para que la digestión sea completa y lo que se absorba sea acilglicerol, nada más 3 moléculas de ácido graso. Existe una enzima que es una isomerasa que cambia el ácido graso de la posición 2 a la posición 1. Y al cambiarlo a la posición 1, la lipasa pancreática puede hidrolizar este ácido graso. Por lo tanto, se absorbe glicerol libre por acción de esta isomerasa y la lipasa pancreática. La colesterol esterasa, que es la siguiente enzima, hidroliza el ácido graso que se encuentra en la posición 3 del colesterol, esterificando al hidroxilo de la posición 3. Esta enzima necesita un ayudante, que es una pequeña proteína que se llama colipasa, así como también necesita de calcio. Es una metaloenzima porque requiere de calcio para su actividad. Hidroliza los ésteres de colesterol y libera colesterol libre más ácidos grasos. Los fosfolípidos tienen varios tipos de fosfolipasa. La posición 1, ¿verdad? La enzima que hidroliza el ácido graso de la posición 1 se llama fosfolipasa A1. La que hidroliza el ácido graso de la posición 2 se llama fosfolipasa A2. La que hidroliza en el enlace del fosfato se llama fosfolipasa C. Y la que hidroliza la base se llama fosfolipasa D. Entonces tenemos fosfolipasa A1, fosfolipasa A2, fosfolipasa C, a esa ya le conocemos, y la que hidroliza solamente la base se llama fosfolipasa D. La enzima que se encuentra en el intestino es la fosfolipasa A2, que es producida por el páncreas. La fosfolipasa A2 hidroliza el ácido graso de la posición 2 y genera como producto ácido fosfatídico. Este producto resultante aquí se llama ácido fosfatídico o lisofosfolípido. Y esto ya es absorbible por la pared intestinal. Entonces, esto es haciendo un poco de resumen de la acción de las 3 enzimas pancreáticas. La lipasa pancreática, que va a generar como producto 2-monoacilglicerol más 2 moléculas de ácido graso. La fosfolipasa A2, que va a generar ácido fosfatídico o lisofosfolípido. Y la colesterol esterasa, que va a generar colesterol libre. Todos estos productos atraviesan fácilmente la mucosa intestinal y dentro del enterocito vuelven a resintetizarse y se incorporan a una proteína transportadora que se llama kilomicrón. Entonces, ingresan a la pared de los enterocitos,
por difusión pasiva o por transporte activo, vuelven a resintetizarse en el interior de los enterocitos y se empaquetan dentro de unas proteínas que se llaman kilomicrones. Esto ocurre con todos los lípidos de la dieta, tanto con el triglicérido, tanto con el colesterol, tanto con los fosfolípidos. Los tres se empaquetan dentro de los kilomicrones. Esto es lo que habíamos visto hace un poquito, ¿verdad? Los ácidos, todo se reesterifica de vuelta en la célula intestinal, se empaquetan dentro de unas proteínas transportadoras que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones entran al conducto linfático y después recién ingresan a la circulación general. Los ácidos grasos de cadena corta, que va de 4 carbonos a 10 carbonos, atraviesan la mucosa del estómago y como son de cadena corta, se transportan unidos a la albúmina y van y terminan al hígado igual que el resto de los lípidos. La única diferencia entre los ácidos grasos de cadena corta y los de cadena larga es que no necesitan transportador como la lipoproteína, que en este caso esa lipoproteína se denomina kilomicrón. Bueno, esto es un dibujito nada más para mencionar de vuelta que necesitamos de bilis para poder ejercer la emulsificación, ¿verdad? Cuando la bilis actúa, forma partículas más pequeñas. Estas partículas más pequeñas se llaman micelas. Las micelas son indispensables para que las enzimas del páncreas ejerzan su acción. Una parte de las sales biliares vuelven a reabsorberse y vuelven a dirigirse al hígado. Eso se llama circulación enteropática. Y el resto de los lípidos se absorben eficientemente en el intestino delgado. Lo que no pudo absorberse, que puede ser resto de ácidos grasos de cadena larga, resto de colesterol, lo que no pudo absorberse termina en el intestino grueso y es eliminado por las heces. ¿Cuál es el mecanismo entonces de eliminación de los lípidos? Es la única vía posible, son las heces. El colesterol que se absorbe en el intestino puede provenir de 3 fuentes diferentes. La bilis también secreta una pequeña proporción de colesterol y eso puede representar el 50%. El colesterol de la dieta representa el 31% y los que se producen por descamación de las células intestinales puede representar el 19%. A través de la pared intestinal, solo la mitad del colesterol se absorbe y la otra mitad se pierde por las heces. Por lo tanto, si quisiéramos, acá juega un papel muy importante las fibras, o sea, los alimentos que son ricos en fibra, porque aumentan la excreción del colesterol y de esa forma se absorben en menor proporción. Al absorberse en menor proporción indica una disminución en los niveles de colesterol en el torrente sanguíneo. Entonces, para los pacientes que tienen alto colesterol en la sangre, las dietas ricas en fibra disminuyen la absorción intestinal. Inclusive los primeros fármacos que fueron utilizados para disminuir el colesterol de la sangre eran parecidos a las fibras de los alimentos. Pero ¿qué pasó? Que cuando se comprendió con perfección el metabolismo del colesterol, se encontró que el colesterol de la sangre solo correspondía en el 10% lo que provenía de la dieta y el 90% era fabricado en el cuerpo. Entonces, eliminar el colesterol de la dieta solo representaba el 10% del colesterol total de la sangre.
lo que había que hacer era disminuir la síntesis del colesterol dentro del cuerpo. Y ahí aparecieron los medicamentos que sirven para reducir el colesterol, que lo que hace es disminuir la síntesis del colesterol por parte de las células. Cuando veamos metabolismo un poquito más adelante van a comprender mejor este punto. Muy bien. Dijimos que los lípidos necesitan proteínas transportadoras. ¿Por qué necesitan proteínas transportadoras? Porque son insolubles. Por lo tanto, si ingresaran directamente a la sangre, formarían una masa por efecto hidrofóbico y la masa terminaría formando un coágulo de grasa y este coágulo de grasa taponaría las arterias. Esto ocurre. No es que esto es un evento imposible. Cuando una persona se hace la famosa liposucción, ¿verdad? Cuando se hace la famosa liposucción, el médico moviliza las grasas del tejido adiposo y esos lípidos que escapan al torrente sanguíneo no le da tiempo al cuerpo para incorporarlos en el interior de una lipoproteína. Forma un trombo y la tipa todavía está sobre la mesa y el médico está a full trabajando allí y un coágulo de grasa ya fue, taponó la arteria coronaria y la tipa infarta en mesa de liposucción. Por eso la lipoaspiración sigue siendo un proceso muy riesgoso y que ha producido la muerte de muchas personas jóvenes, bastante jóvenes, ¿verdad? Donde lastimosamente la última que yo recuerdo, que fue hace unos años, era una abogada, re joven la tipa, 38 años, su hija iba a cumplir 15, 38, imagínense, hermosa la tipa. Un chiqui gordita, ¿verdad? Pero, no sé, hubiera buscado otros métodos. Se me hizo la liposucción en un local que no estaba bien habilitado y que tampoco tenía profesionales capacitados y ella hizo un trombograso y no tenían terapia intensiva y bueno, la tipa falleció como consecuencia de un coágulo de grasa, un trombo grasa. Entonces, el por qué necesitamos proteínas transportadoras es porque sí o sí los lípidos por efecto hidrofóbico formarían una masa al entrar en contacto con el agua. Por ese motivo necesitan una proteína transportadora. Y esta proteína transportadora se llama lipoproteína. Las lipoproteínas tienen una estructura básica, toditas tienen la misma estructura, pero se diferencian en el lípido que transporta. Se diferencian en la proporción del lípido que transporta, en el origen, donde se sintetizaron, y en unas proteínas muy importantes que están en la superficie, que se llama apoproteína. Entonces, una lipoproteína característica está formada por una cubierta proteica. Y en esta cubierta proteica hay otra vez unas proteínas de importancia vital que dentro de un rato vamos a ver cuáles son las funciones que cumple, que se llama apoproteína. Los lípidos hidrofílicos, como los fosfolípidos y el colesterol libre, van a estar en la membrana. Y los lípidos hidrofóbicos van a estar en el interior de la lipoproteína. ¿Qué significa? Que adentro de la lipoproteína, bien guardadito, va a ir triglicéridos y ésteres de colesterol. Entonces, en el interior vamos a tener triglicéridos y ésteres de colesterol. En la superficie, colesterol libre y fosfolípidos y unas proteínas de importancia vital que se llaman apoproteínas. Las apoproteínas se designan con letras A, B, C, D y E.
Y para diferenciar un tipo de apoproteína de la otra, se utilizaron números romanos. O sea, hay una A1, A2, A3, C1, C2, C3, D, E, ¿verdad? Y las que tienen números romanos acompañándolas son la A y la C. Solamente estas dos. El resto tiene número arábigo, que vamos a ver dentro de un ratito. Esto para ver un poquito mejor la descripción. En el interior va triglicéridos y ésteres de colesterol, y en la superficie va colesterol libre y fosfolípidos. Y las apoproteínas, o sea, que son diferentes. Hay 5 grupos de apoproteínas. Las lipoproteínas se clasifican según su densidad y los nombres están como siempre en inglés. La lipoproteína que transporta los lípidos de la alimentación se llaman kilomicrones. Las lipoproteínas que se fabrican en el hígado y que transportan mayoritariamente triglicéridos fabricados en el cuerpo se llaman VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, very low density, que sería lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína, cuando se metaboliza, se convierte en una lipoproteína de densidad intermedia, o IDL. En el hígado se fabrica una lipoproteína de baja densidad, que es LDL, que transporta mayoritariamente colesterol fabricado en el cuerpo. Y a este le llamamos colesterol malo. Después vamos a ver por qué se llama colesterol malo. Y la lipoproteína que trae colesterol desde los tejidos hacia el hígado para metabolizarse se llama HDL, o lipoproteína de alta densidad. Esto es para ver qué función cumple y dónde se sintetizan. Los kilomicrones se sintetizan en el intestino. Recapitulamos lo que dijimos recién. Transportan lípidos de la alimentación. VLDL se fabrica en el hígado y transporta mayoritariamente triglicéridos fabricados en el cuerpo. LDL también se fabrica en el hígado y lleva colesterol a los tejidos. HDL se fabrica en el intestino y en el hígado y trae colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. A este le llaman colesterol malo y a este le llama colesterol bueno. Esto de vuelta para, ya sabemos todo, para ver la estructura de una lipoproteína. Ya sabemos que en la superficie hay apoproteínas, que hay 5 clases de apoproteínas, que es A, B, C, D y E. Y algunas de ellas, como la A y la C, llevan un número romano acompañándola. Y el resto llevan número arábigo normal. Los lípidos que están en la cubierta hidrofílica son lípidos polares, que son colesterol libre, fosfolípidos y ácidos grasos. Y los apolares se encuentran en el núcleo hidrofóbico y ahí vamos a tener los triglicéridos y los ésteres de colesterol. ¿Qué función cumplen las apoproteínas? Recién dijimos que estas apoproteínas eran vitales. Son vitales porque si falta estas apoproteínas, no vamos a tener proteína transportadora. Y si no tenemos proteína transportadora, es un grave problema para el cuerpo, porque los triglicéridos constituyen la principal reserva de energía celular. Necesitamos de triglicéridos. El colesterol es el principal componente de la membrana. Necesitamos de colesterol. Sirve para fabricar vitamina D, ácidos biliares y hormonas esteroideas. Necesitamos colesterol. Los fosfolípidos son componentes estructurales de la membrana
y de la vaina de mielina y de toda la estructura del cerebro. Necesitamos de fosfolípidos. Entonces las apoproteínas son importantísimas porque realizan las siguientes funciones. Tengo 30 segundos. Antes de empezar, ¿volvemos a entrar? Vale, profe.